En este video vamos a poder registrar las relaciones que existen entre los modelos, es decir, qué relación hay entre un movimiento, un usuario y una categoría. Para eso vamos a revisar el siguiente diagrama. Tenemos que un usuario puede, de hecho, su ID, su identificador, su llave primaria, en este caso, se va a relacionar con movimientos y en la tabla movimientos o en el modelo movimientos nosotros tenemos el user ID. Esto es importante. User es el nombre de la tabla y ID sería el que hace relación al ID de este mismo usuario. Por tanto, ahí ya tenemos lo que es la primera relación. Y también un movimiento va a pertenecer a una categoría. Categoría, en este caso el nombre del modelo categoría y su ID también. Entonces, con un ejemplo más claro podemos decir que registramos un movimiento, el ID1, la descripción sería salario, por ejemplo, salario del mes de julio, valor 5.000, tipo 1 salario, que ya lo hemos definido en videos anteriores. El usuario pertenece al usuario 1 y la categoría a la categoría 1. Entonces, en la tabla movimientos nosotros hacemos un vínculo entre lo que sería el usuario y la categoría. De esta forma, el origen o la dirección de las flechas indica que la tabla movimientos va a pertenecer a un usuario y va a pertenecer cada movimiento a una categoría. Ahora, por consiguiente, un usuario puede tener muchos movimientos, puede registrar muchos gastos, muchos ingresos, y esos ingresos obviamente van a tener muchas categorías, es decir, o más bien una categoría tener muchos ingresos. Puede que el usuario 1 registre 10 veces salario, puede registrar alimentación y todo. Entonces, una categoría va a siempre tener muchos movimientos asociados a ella. O en este caso, la relación sería de un usuario tiene muchos movimientos, una categoría tiene muchos movimientos y por el contrario, un movimiento va a pertenecer a un usuario y un movimiento va a pertenecer a una categoría. Diciendo esto, entonces, veamos lo siguiente. Acá lo tenemos. Una categoría tiene muchos movimientos, entonces la relación sería una categoría a muchos movimientos, de uno a muchos. Tenemos aquí que un usuario tiene muchos movimientos también. Un usuario va a tener n movimientos, una relación de uno a mucho. En cambio, un movimiento pertenece a un usuario, en este caso la relación es de uno a uno, y en el movimiento que pertenece a una categoría, entonces un movimiento va a pertenecer únicamente a una categoría, según nuestro modelo. Entonces aquí tenemos las cuatro definiciones, las cuatro relaciones que podrían haber y ahora lo que vamos a hacer es registrar estas relaciones en los modelos. Entonces, para ello nos vamos a nuestro proyecto y vamos a trabajar con el modelo usuario. Entonces aquí dentro de la clase vamos a definir un comentario. Entonces aquí vamos a decir el comentario acerca de la misma relación podemos dejar aquí. Entonces un usuario tiene muchos movimientos. Entonces aquí vamos a dejar este comentario de esta forma. Entonces vamos a crear una función o un método public function y vamos a llamarle aquí como queramos. Pero para no enredarnos le vamos a poner el nombre a esta función relacionándola con el mismo no, con la misma tabla a la que está relacionada. Entonces le vamos a poner aquí movimientos. Entonces public function movimientos, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave, cerramos llave y dentro vamos a retornar eh, este valor que viene ya de parte del Laravel. ¿Cómo se llama una relación de uno a mucho? Es has many. Has many lo que está diciéndole es que tiene muchos. En el inglés prácticamente eso es lo que nos da a entender esta frase, has many. Y aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene muchos movimientos. Entonces, una instancia de la clase o del modelo movimientos, movimientos dos puntos class. Con esto le estamos diciendo de que un usuario tiene muchos movimientos y hemos llamado movimiento a su método. Aquí también es importante que utilicemos o importemos el modelo movimiento. El modelo está dentro de la carpeta app y se llama movimiento. Entonces, con esto nosotros estamos acá, importamos la tabla con la que se está relacionando
y les pongo un comentario, importar la tabla con la que se relaciona. Y luego aquí en el método, pues vamos a hacer esa relación. Esta sería la relación entonces en el método usuario. Ahora vamos a la categoría. Entonces, una categoría tiene muchos movimientos. Entonces, la categoría va a tener muchos movimientos. Nos vamos a categoría. Vamos a copiar el texto para ponerlo como comentario. Y aquí vamos a dejarlo. Una categoría tiene muchos movimientos. Entonces, vamos a declarar el método public function. Y aquí le vamos a llamar también movimientos. Dado que estamos haciendo la misma relación. No necesariamente se debe llamar así, simplemente es para tener un poco más de lógica de que esa es la relación que existe, la categoría con los movimientos. Y vamos a retornar entonces la relación que hace referencia a los modelos has, many, y aquí vamos a devolver como parámetro la relación va hacia movimiento, dos puntos, class. Terminamos con punto y coma. Aquí recordemos doble dos puntos y utilizamos el modelo o la clase movimiento. Entonces aquí recordemos, ponemos el mismo comentario, importar la clase con la que se relaciona, listo. Guardamos. Ahora vamos a movimiento. Movimiento tiene dos relaciones. Entonces aquí vamos a hacer dos métodos. Vamos a relacionarlo a usuario y lo vamos a relacionar a categorías con la cardinalidad de 1 a 1, que pertenece a un usuario y a una categoría. Entonces aquí vamos a relacionarlo, copiamos el comentario para que nos vaya quedando más claro cuál es la relación o por qué hacemos esto. Y decimos public function y aquí vamos a poner quién es el usuario que ha registrado ese movimiento. Entonces usuario en singular porque solo es uno, un movimiento lo registra un usuario y vamos a retornar return this y aquí pertenece a, entonces la unión es belongs to y cerramos. Belongs to pertenece a y vamos a hacer el enlace con la clase o en este caso pertenece a un usuario, entonces pertenece a un usuario. Escribimos entonces aquí a quién le pertenece user doble dos puntos class. Estamos diciendo de que el movimiento pertenece a un usuario. Bien, ahora vamos a hacer la otra relación que sería con categoría. Un movimiento pertenece a una categoría. Escribimos aquí comentario y vamos a crear el método public function. Vamos a hacerlo en singular porque es una sola categoría para ese movimiento. ¿Y qué vamos a retornar? Return this. Y vamos a hacer la misma relación. Belongs to, pertenece a. ¿A quién pertenece en este caso el movimiento? A una categoría. Entonces, categoría, dos puntos, doble dos puntos, clase. Que lo que está haciendo aquí es haciendo relación al modelo categoría. No nos olvidemos de importar las relaciones aquí. Vamos a importar las relaciones. Ya sabemos que solo estamos trabajando con 3 modelos. Entonces vamos a usar use. Aquí escribimos app porque es la carpeta app que tenemos aquí. Y luego, después de que estamos en app, vamos a agregar el modelo user. Entonces, user. Y también vamos a necesitar categoría. Entonces, usamos o use, que eso es lo que viene a dar a entender que usamos. En este modelo estamos usando otro modelo. Este es lo que se consiste como herencia en programación orientada a objetos. App. Y vamos a trabajar con el modelo categoría. Hecho esto, ya están las relaciones. Así se relacionan las tablas en un proyecto Laravel. Esta es una de las formas en las que nosotros hacemos ese proceso para relacionarlas y que la lógica tenga ese sentido que nuestro diagrama o nuestro caso nos dice. Un usuario tiene muchos movimientos, una categoría tendrá muchos movimientos y un movimiento va a pertenecer a un usuario y va a pertenecer a una categoría
en cada uno de los movimientos que se registran. Hecho esto, pues hemos terminado. No vemos aquí que ejecutar ningún comando, nada que ver de Artisan en la consola, nada. Simplemente estamos dejando listos los tres modelos. El modelo usuario con su relación hacia la tabla de movimientos, que un usuario tiene muchos movimientos. Recuerden aquí la palabra importante es has many. Una categoría tiene muchos movimientos y el movimiento que tiene dos relaciones internas, que serían como una especie de relaciones inversas, se les conoce a estas. Es decir, un movimiento pertenece a un usuario, un movimiento pertenece a una categoría y con esto ya estamos dejando listo para empezar con el tema de el registro de los usuarios. Vamos a crear ya la parte gráfica de nuestro proyecto. En la siguiente clase vamos a ver, o en el siguiente video, cómo podemos nosotros ya modificar esta apariencia para que haya un formulario para escribir el usuario y la contraseña y que ya los usuarios se puedan registrar en nuestro sistema y empecemos ya con la parte del diseño. A la par vamos a llevar obviamente el tema de la programación desde Laravel, cómo lo vamos a hacer para que el proyecto ya empiece a tomar un poco más de forma.